¿Cómo ha sobrevivido Nicolás Maduro? Con mucha ayuda cubana. Sabemos que los guardaespaldas de Maduro son cubanos. Sabemos que hay una presencia cubana muy importante en las dos agencias de inteligencia principales, afirmó Elliot Abrams, enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Venezuela. Los hombres que arrancaron las uñas de los pies de Carlos Guillén y colocaron una bolsa de plástico sobre su rostro en un cuartel general de contrainteligencia en Caracas eran venezolanos, pero los oficiales que supervisaban su tortura eran cubanos. Lo que los delató de inmediato fue su acento, explicó Guillén, exteniente del ejército venezolano acusado de traición que luego de ser puesto en arresto domiciliario y escapar, huyó a Colombia. Los acentos también fueron una advertencia para María Martínez Guzmán, parte del equipo de Univision que obtuvo una entrevista en febrero con el ilegítimo presidente venezolano, Nicolás Maduro, que quedó sorprendida por lo que presenció. Cubanos con trajes y audífonos dando instrucciones a los asesores de Maduro, que vestían jeans. El mandatario se enojó tanto con las preguntas de los periodistas que ordenó que el equipo fuera detenido y luego expulsado del país. Quedó muy claro quiénes vigilaban a Maduro, quiénes eran responsables de él y quienes simplemente recibían órdenes, señaló recientemente Guzmán, un productora de televisión cubano-estadounidense de Miami. Agregó que la jerga que usaban los hombres en la habitación dejó claro que eran de la isla. Cada vez que la comunidad internacional trata de comprender cómo es que Maduro, pese al colapso económico y las sanciones estadounidenses, se ha mantenido en el poder durante los últimos 2 meses, el foco se pone en el papel desempeñado por Rusia y China, patrocinadores financieros clave de su régimen autoritario. No obstante, Cuba y su equipo de agentes en terreno también son cruciales, ya que brindan apoyo de inteligencia que ha ayudado a frustrar los planes de Juan Guaidó, el legislador opositor reconocido por más de 50 países como el líder legítimo de Venezuela, orientados a derrocar a Maduro e instalar un gobierno de transición. Sabemos que los guardaespaldas de Maduro son cubanos. Sabemos que hay una presencia cubana muy importante en las dos agencias de inteligencia principales, afirmó Elliot Abrams, enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Venezuela, en una entrevista. Los cubanos constituyen una especie de sistema nervioso de este régimen. No estaría allí si no fuera por ellos. En un tuit publicado hace 10 días, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó de mentiras y propaganda afirmaciones de que cubanos entrenan e intimidan a funcionarios venezolanos. Voceros del gobierno venezolano no respondieron a solicitudes de comentarios. La estrecha relación entre ambos países comenzó luego de que Hugo Chávez fuera electo presidente de Venezuela en 1998 y se acercara a Fidel Castro, alineando así sus ideas socialistas. Durante la siguiente década, decenas de miles de cubanos fueron enviados a Venezuela para instalar centros médicos y comunitarios y desarrollar programas deportivos, además de ofrecer herramientas de represión política. Por su parte, Venezuela pagó con petróleo. Caracas continúa enviando a la isla al menos 50.000 barriles diarios, aseguró Abrams. Tras la muerte de Chávez y la llegada de Maduro al poder en el 2013, la caída de los precios del petróleo, junto con la mala gestión y la corrupción, hicieron que los despachos de crudo se volvieran una carga cada vez mayor.
La crisis venezolana obliga a Cuba, otrora estandarte de resistencia tercermundista respaldado por los soviéticos, a encontrar otras formas de salir de la pobreza. A petición del presidente Anthony Dakin, quien trabajó en el Ministerio del Interior cuando modernizó su sistema de identificación, aseveró que es controlado técnica y operativamente por cubanos desde la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba. Dakin, consultor que actualmente vive en Estados Unidos, detalló que hay unos 300 cubanos que dirigen el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería y que hay una copia del expediente de identidad de cada venezolano en la universidad ubicada en La Habana. Zair Mundaray, un alto fiscal venezolano que huyó a mediados del 2017, indicó en una entrevista en Bogotá que cuando formó parte de un consejo que asesoraba a Maduro sobre seguridad ciudadana, observó a 2 cubanos sentados tomando notas durante las reuniones. Mundaray dijo que habló con el ministro a cargo, argumentando que las reuniones eran secretas, y le respondieron que estaban presentes a petición del presidente. Muchos de los personeros cubanos más importantes en Venezuela se alojan en recintos bien protegidos, especialmente en Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas cerca de la casa de Maduro, según Guillén y otros venezolanos conocedores del tema. Cuba entre los más preocupados ante una eventual salida de Nicolás Maduro. La pugna de poder en Venezuela genera incertidumbre y preocupación entre los cubanos. Algunos temen que la posible salida de Maduro deje sin gas, electricidad y demás a la isla. La alianza histórica entre La Habana y Caracas se mantuvo a pesar de la muerte de Hugo Chávez y el ascenso de Miguel Díaz-Canel. Pero su futuro depende ahora del desenlace por la pugna de poder en Venezuela. Las posibles repercusiones económicas en la isla ante una eventual salida de Nicolás Maduro generan preocupación entre los cubanos. Falta de gas, falta de electricidad, menos envíos o exportaciones, casi todo es lo que creen algunos ciudadanos de Cuba que sucedería ante el reemplazo de Maduro en la presidencia. Y es que desde el ascenso al poder de Hugo Chávez, Venezuela se convirtió en el principal socio comercial de la isla. El intercambio de petróleo venezolano por servicios profesionales de médicos, maestros y deportistas ha sido la base de la relación económica bilateral. El gobierno cubano ha intensificado la búsqueda de capital extranjero para reforzar las finanzas del país caribeño que requiere cerca de 2,500 millones de dólares americanos anuales de inversión extranjera para sostener su economía. A raíz de la crisis venezolana y de la reducción de las exportaciones de crudo, Cuba busca proveedores alternativos de petróleo. Todo un reto para la isla. Inmigrantes venezolanos temen ser expulsados de Bolivia por protestar contra Maduro. A mediados de marzo, un grupo de venezolanos denunció la violación de derechos humanos en su país y protestó frente a la Embajada de Cuba en La Paz, lo que puso a los manifestantes bajo la lupa del presidente Evo Morales, un leal aliado político de Maduro y de los Castro. Decenas de venezolanos que llegaron en los últimos meses a Bolivia en busca de una vida mejor tienen miedo de ser expulsados de uno de los pocos países de la región que apoyan a Caracas por protestar contra el ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro. A mediados de marzo,
un grupo de venezolanos denunció la violación de derechos humanos en su país y protestó frente a la Embajada de Cuba en La Paz, lo que puso a los manifestantes bajo la lupa del presidente Evo Morales, un leal aliado político de Maduro y de los Castro. El 17 de marzo, la policía boliviana detuvo a 14 venezolanos que fueron identificados como líderes de unas protestas de 2 días antes. 6 de ellos fueron deportados y 8 quedaron en libertad, pero 5 decidieron, posteriormente, huir a Perú por temor a nuevas medidas. Los manifestantes vestían camisetas con el mensaje "Libertad para Venezuela" y demandaban a gritos el fin de una supuesta injerencia de Cuba, a la que responsabilizaron de la crisis que atraviesa el país caribeño. Tengo un poco de miedo a que me expulsen, porque ya expulsaron a venezolanos. Migración junto con Interpol buscaron en la casa de un inmigrante y lo sacaron del país, declaró Nelson, un ingeniero civil de 43 años que prefirió que no se difundiera su apellido para evitar represalias. El Ministerio de Gobierno de Bolivia emitió un comunicado para explicar las circunstancias de la detención de los migrantes venezolanos. Se identificó que dichos ciudadanos no tienen oficio ni actividad económica lícita para su permanencia en el país y que confesaron estar involucrados en acciones conspirativas y participar en actividades políticas que afectan el orden público, a cambio de dinero, señaló el comunicado oficial. Pero la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, pidió recientemente al gobierno boliviano a través de la red Twitter que deje de detener, perseguir y expulsar arbitrariamente a los refugiados venezolanos que necesitan protección internacional. Según datos de la Organización de Estados Americanos, en el 2018 al menos 3.4 millones de venezolanos dejaron su país y la mayor parte se encuentra en Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil. En Venezuela soy ingeniero civil, trabajé muchos años como chofer de autobuses, góndolas. En mi país también hice obras, pero ya no hay trabajo, comida, seguridad, medicina. Cada día la situación se agudiza más, es más difícil, era venirme o morirme de hambre, literalmente, en Venezuela y decidí con mi esposa e hija salir del país, relató Nelson.